Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel, presa fácil no será jamás, mas de pronto se da cuenta de su lamentable error al luchar con Dios. El creyente fiel confiesa su riqueza en el Señor y el poder real que hay en Él. En la lid cual nazareo hace uso de su fe en la fuerza de Jehová. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Gracias por las alabanzas. Vemos siempre la hermosa misericordia de Dios. Y cuánto podemos hablar de la fidelidad de Dios y cuánto podemos hablar de nuestra infidelidad. Bueno, la persona que conoce al Señor habla de la fidelidad de Dios. Pedro hablaba de su fidelidad y decía: por más que todos te sean infieles, yo te voy a ser fiel. Pero Juan hablaba del amor del Señor, de la fidelidad del Señor. Juan es el apóstol del amor, y él comprendió que el amor de Dios es verdaderamente perfecto. Pedro todavía tenía que aprender eso, aprender que en él había una vieja creación caída
Pero el Señor nunca le dejó a Pedro. El Señor estuvo al lado de Pedro siempre. Verdaderamente el Señor estuvo y le mostró su misericordia hasta el fin, ¿no? Hasta que Él llegó a hablar en sus epístolas, dice, hablando, dice, de la gracia de Dios, el Dios de toda gracia, dice. Conoció realmente en forma mucho más profunda la gracia de Dios. Y así también es con nosotros. Y eso estamos mirando también en el libro de Génesis, estamos viendo la vida de José, y hoy vamos a seguir contemplando a Jacob por un momento más. Y habíamos visto que en el capítulo 47, José se hace cargo de todo. Él realmente hace del derecho de redención su uso y se apropia de todo lo que hay en Egipto. Y así va a ser un día con el Señor. El Señor se apodera de todas las cosas, un día se apoderará de todas las cosas por derecho de redención, porque Él redimió todo. El alcance de la redención es muy amplio. No solamente Él salva al hombre, a la humanidad, sino que Él salva a todo lo que existe. Porque todo Él ama, el amor de Dios es hacia todo lo que hay. Y eso es lo que vemos con José. Y esto también nos debe a nosotros alentar para rendirnos al Señor, porque somos del Señor. Si nos rendimos al Señor, hermano, es porque somos del Señor. Y como hemos visto, vamos a ver hoy ya en el capítulo 48, Génesis capítulo 48, en el verso 1. Tenemos que ver algunas cosas, no. En el capítulo 47 nos quedaron algunas cositas por ver. Y vamos a ver desde el verso 27 en adelante. Todavía nos queda por ver realmente la fe de Jacob. Y dice, y así habitó Israel, hablando de Jacob, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Así, hermano, es con el creyente. A veces el creyente tiene que pasar por alguna circunstancia para multiplicarse. Nosotros en lo natural plantamos nuestros árboles. Nosotros tenemos algunos árboles frutales allá atrás. Y 47 en el verso 27. Y muchas veces los árboles no dan frutos. Entonces tienen que ser fuertemente sacudidos, ¿sabe, hermano? Cuando usted al árbol lo empieza a herir, el árbol mismo, por sentido de supervivencia, empieza a tomar fuerza, coraje para dar frutos. Y así muchos árboles se salvaron de ser cortados. Así un hermano contaba que tenía un limonero y que no daba limones. Y un día, hermano, me cansé, hace 5 años dice lo tenía. Y lo agarré con una cadena y lo dejó todo cachuzo, hermano. Pero allí dice que cuando vino el tiempo de dar fruto, lindo limón dio. Y así el Señor le llevó a Egipto, a José primeramente, para que diese fruto, y lo dejó todo cachuzo. De ser el hijo preferido, acá tenemos una piojita más. De ser el hijo preferido de José, llegó a ser un esclavo. Parece que las promesas de Dios no se van a cumplir. Y parece que luego de ser esclavo tuvo que ir preso. Menos. Dios otra vez le cambió esa imagen de delicado en una imagen realmente deplorable. Y así es con el creyente muchas veces. Pero Dios estaba utilizando esta circunstancia para que Israel
Acuérdense que cuando un creyente pasa por una situación y sale aprobado, realmente afecta a todos. Habíamos visto bien claro en la vida de Ana, su esterilidad trajo bendición a toda la nación, porque cuando ella comprobó la salvación de Dios, la salvación fue para todos. Y lo mismo ocurre con José. Vemos que ellos fueron, y dice en el verso 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y así es como Dios hace, hermano. Muchas veces parece que el enemigo va a ganar, pero no es así, hermano. El Señor tiene la última palabra. Y para que ellos se llegasen a multiplicar y así como dice aquí, en gran manera, pasaron 215 años. 215 años pasaron, hermano. A veces nosotros nos desanimamos, parece que ya no hay caso. ¿Cuántas veces José en la celda habrá pensado, Dios se olvidó? Pero hermano, Dios no se olvidó de nosotros. Dios no se olvida de sus hijos. Lo que pasa es que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En Éxodo capítulo 1 dice en el verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Así es con el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros a veces damos por cerrado todo propósito de Dios en nuestra vida. Yo hubo un tiempo que dije, bueno, yo no voy a ser más pastor. Yo ya es demasiado trabajo esto de pastor otra vez. Pero el Señor tenía preparado para mí otra cosa. Yo tenía que trabajar. Y a veces, hermano, pensamos que bueno, ya está, hasta acá. Pero Dios tenía preparado multiplicar a Israel, no destruirlo. Y así, hermano, nosotros tenemos que ver la mano de Dios. Y vemos que Jacob, ¿cuánto habrá pensado él, no? Que toda su familia, si nosotros nos ponemos a pensar, los hijos no fueron tan fieles. Si nos miramos cada uno de los hijos de Jacob, hermano, eran tremendos. Y justo el hijo que podía haberle suplantado, él piensa que, bueno, los hermanos hicieron semejante cosa, lo vendieron y él pensaba que estaba muerto. Y a veces, hermano, Dios permite eso en nuestra vida. Pero, hermano, Dios es fiel. Dios sabe lo que está haciendo. El que comenzó la obra, Él la va a terminar. Nosotros no tenemos, hermano, que dar por perdido nunca, ni a nosotros ni a nadie. Porque no sabemos, hermano, cuánto José debe haber por ahí en Egipto. Y Dios tiene sus cuerdas. Así que vemos que están allí, se multiplican. Dios en su fidelidad hizo grandes cosas. Y dice en el verso 28, ahora otra vez del capítulo 47 de Génesis, en el verso 28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¿Sabe qué lindo habrá sido todo ese tiempo para Jacob? 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo en señal de confianza, de pacto, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto
y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Note que Jacob aquí no quiere quedar en Egipto. Acuérdense que el lugar de bendición era la tierra de Canaán. Y así, hermanos, si nosotros esperáramos del Señor en esta vida para el mundo solamente, dice el apóstol Pablo, seríamos los que más dignos de lástima hay sobre esta tierra. Porque nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestra esperanza sería solamente un espejismo. Pero vemos que Jacob está mostrando simplemente su fe, la esperanza que él tenía de resurrección. Porque él quería verdaderamente resucitar en la tierra de Canaán. Él tenía, por supuesto, los antiguos no tenían realmente una luz tan abundante como tenemos nosotros. Pero él dice: no vaya a dejar acá mi cuerpo, porque un día vamos a salir. Y yo no quiero que quede ni un poquito de mis huesos acá. Yo quiero estar en Canaán. Dígame, hermano, si esto no es fe. ¿Qué es fe? Porque nosotros, hermanos, quisiéramos a veces quedar viviendo en esta tierra de alguna forma, gozar de lo que hay acá. Pero él dice más cuando, verso 30 dice: más cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos, donde aquellos también que los otros patriarcas, Abraham e Isaac, su padre, estaban enterrados. Me sepultarás en el sepulcro de ellos. Note que él tenía realmente una verdadera fe. Y así, hermanos, nosotros, igual que Jacob, entendemos que Egipto no va a ser nuestro hogar, no va a ser nuestro lugar permanente. Muchos están esperando vivir solamente lo que viven acá en la tierra. Y muchos creyentes viven, hermanos, como si solamente van a vivir acá, en el mundo. Y no están mirando lo que va a ocurrir después, porque un día viene el Señor. Y el Señor nos va a llevar a nuestro verdadero hogar. Y note que ya Jacob en ese tiempo está expresando fe. Y vemos que cuando el Señor venga verdaderamente, nada va a quedar de nosotros acá en la tierra, porque así va a ser. No vamos a poder llevar nuestra casa, no vamos a poder llevar nuestro auto, ni nuestro zapato favorito vamos a llevar, hermano. Nada de nosotros va a quedar en Egipto. Todo va a ser trasladado a nuestra morada eterna en los cielos. Y esa es la misma fe que nosotros hoy profesamos, la fe de los antiguos. Él dijo que no quede nada. Y nosotros también le vamos a pedir al Señor esto también, hermano. No vamos a dejar nada acá. No vamos a dejar nada por la mitad, nada edificado, ni nada, hermano, que nos represente. Ni nada para a veces nosotros esperamos, cuando yo me muera, ¿será que alguien se va a acordar de mí? Mejor que no se acuerde de nadie, hermano. Ni se preocupe, porque vamos a casa. Acá no va a quedar nada de nosotros, hermano. No nos debe preocupar. No nos debe preocupar. A veces tenemos muchos pedidos sentimentales. Bueno, cuando yo muera quiero que, algunos dicen que tiren mi ceniza allá en el mar. Y bueno, ahí justo se está bañando alguien, le llena todo de ceniza. Qué problema, hermano, hasta cuando muere esta persona hace el lío, dice. Hermano, tenemos que mirar por fe. Vamos a leer en Mateo capítulo 6 en el verso 21. ¿Por qué pidió así Jacob? Mateo capítulo 6 en el verso 21. Bueno, dice la palabra: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sin duda el corazón
de Jacob estaba en Canaán. Él estaba pensando en Canaán, era el lugar de la bendición, y allí estaba su tesoro. Ahora esto nos obliga a nosotros a preguntarnos, hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Bueno, si nuestro tesoro aún está acá en la tierra, bueno, el Señor nos tiene que enseñar, nos tiene que revelar más y realmente anhelar las cosas celestiales, las cosas de arriba. Por eso decimos que vemos en Jacob a un hombre maduro, a un hombre espiritual, ya un hombre verdaderamente andando en fe y andando como fue su llamamiento. Su llamamiento no fue para estar en el mundo. Él vivió conforme a las promesas de Dios, pero no fue así toda su vida. Él primero calculaba, le quería ayudar a Dios, pero ahora le vemos realmente esperando en las promesas de Dios. Esto es algo, yo vuelvo a decir, hermano, este no es un pedido sentimental de Jacob, porque José podría haber cumplido o no cumplido, pero este es un pedido de fe. Por eso vemos realmente la esperanza de este hombre espiritual. Vamos a empezar el capítulo 48 en el verso 1. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, se ve que estaba débil ya, y se sentó sobre la cama. Y dijo José, el Dios omnipotente, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Bueno, vemos realmente, solamente podemos admirar la vida de Jacob en este tiempo. Parece Pedro, si le leemos en los evangelios a Pedro, hermano, cuánto podemos criticar a veces a Pedro. Pero si miramos a Pedro ya cuando Dios hizo la obra, cuánto podemos aprender. Acá parece que no hay nada, pero acá hay mucho detalle. Cuando Jacob era joven había demasiados elementos, cosas que gobernaban su vida, que lo gobernaban. Él era impulsivo, estaba controlado por sus emociones, estaba controlado por sus deseos. Pero ahora le vemos a Jacob, cada cosa que hace en fe. Y así es cuando el creyente crece. Ya no es gobernado por su deseo, por su voluntad. Ya no es atropellado así como vemos que fue Jacob. Vemos realmente a un hombre anciano, débil, pero ya vemos que se levanta en el poder del Señor, se levanta a cumplir su ministerio y se levanta, ¿sabe a qué? A bendecir. Él se levanta a bendecir. Y eso es realmente lo que vamos a ver realmente en estos 2 capítulos, 47, 48 y 49 también, aún en este tercero, que Jacob va a bendecir. Pero realmente él todo lo que hace en esta etapa hace por fe. Y así es, hermano, con nosotros. Muchas cosas hemos hecho en nuestra fuerza. Pero cuando vamos confiando, nuestra fe va fortaleciéndose, nuestro amor va fortaleciéndose hacia el Señor. Bueno, ya vamos, hermano, haciendo todas las cosas espiritualmente. Vamos a ver en Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note que aquí habla de un crecimiento. Por lo general hay hermanos que dicen, bueno,
¿Cuándo va a crecer? Yo me imagino que muchas veces nosotros queremos tener más crecimiento del que tenemos, hermano. A veces le digo al Señor, ¿cuándo voy a crecer? Otra vez me mandé esta macana. Y parece, hermano, que no crecemos. Y Pablo dice, y Pedro nos enseña y dice, antes bien crecer en la gracia. Si no hay un conocimiento de la gracia y si no crecemos primeramente, abundantemente en la gracia, no vamos a poder crecer, hermano. Si se crece en la gracia, pudiendo reconocer la misericordia, la paciencia de Dios sobre nosotros. Y esto, hermano, no es algo que nosotros vamos adquiriendo en un día o dos, en un año, en 5 años, en 10 años. Esto vamos adquiriendo nosotros, hermano, en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y esto vemos justamente en Jacob, hermano. Yo vuelvo a decir algo, parece que no es tan importante, pero no encontramos a Jacob bendiciendo hasta que llegó a esta etapa, a la vejez. Y así es con nosotros. Nosotros a veces escuchamos la promesa de Dios, dice, te bendeciré y serás bendición. Pero nosotros vivimos en la etapa de que somos bendecidos por Dios. Dios nos da alimento, nos da sustento, nos da salud, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestro núcleo familiar, nos da más de lo que pedimos y entendemos, hermano, porque si estamos vivos es por la gracia del Señor. Pero llega un momento que se tiene que cumplir la otra parte, y esa parte se cumple cuando maduramos. Ahí recién empezamos a ser de bendición, porque hasta el momento que nosotros crecemos, hermano, y no podemos llegar a bendecir a otros. Siempre estamos esperando que otro nos bendiga, o que pensamos que, bueno, el Señor me tiene que bendecir a mí. Pero llega un momento que Jacob se da cuenta, yo puedo bendecir, dice. Y Dios le lleva a bendecir al hombre más bendecido del mundo, aparentemente, a Faraón. Y no solamente va a bendecir a Faraón, va a bendecir al otro hombre más sabio que hay en el mundo, a José y a sus hijos. Y no solamente va a bendecir a ellos, va a bendecir a los otros monstruos que no se merecen, a sus hijos desobedientes. Pero este hombre va a morir bendiciendo. ¿Usted se da cuenta? Esto se llama crecimiento. Pero para bendecir hay que tener algo para bendecir. Yo puedo estar vacío y ¿qué le voy a bendecir? Pero Jacob tiene mucho para dar, mucho para dar espiritualmente, tiene verdadera fe. Y esto se adquiere a través de crecer en la gracia, como dice Pedro. Esto no se tiene por la antigüedad en el camino del Señor. Yo conozco, bueno, yo puedo hablar de mí, muchos años estuve en el camino del Señor, pero no tenía forma de bendecir. No había forma, hermano, estaba vacío. Ahora sí conocía los estudios bíblicos de tapa a tapa, estudio podía dar, pero no sé hasta dónde iba a ser bendición. Hasta que realmente el Señor empezó a orar y hoy un poquito tengo. Y así vamos creciendo. Esto, yo vuelvo a decir, no ocurre de inmediato. Este es el fruto espiritual que Dios saca de nuestra vida a través de experiencias, de duras experiencias. Hermano, no podemos forzar el crecimiento. Por más que hagamos fuerza, y decimos, Señor, yo quiero tener paciencia. Eso va a venir a través de la lucha, de la prueba. Señor, yo quiero tener misericordia, porque soy muy duro. No me puedo poner en el lugar del otro. Y bueno, porque usted está esperando que solamente tengan misericordia de usted. Y así somos bendecidos, pero no podemos bendecir. Hermano, el fruto viene a lo último. Ojalá, hermano, antes de que el Señor venga tengamos muchos frutos. Ojalá, hermano, que podamos rendirnos más al Señor, para que el Señor halle en nosotros. Y así va a ser, porque la obra y el crecimiento lo da Dios, es del Señor. Hay cosas que no podemos llegar a hacer hasta que somos maduros.
El maduro puede bendecir. El maduro puede verdaderamente bendecir. Y note que en este momento de que Él es una verdadera bendición, no llega como Él quiere. Porque dice en el capítulo, vamos a volver en Génesis capítulo 48, verso 1, dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Él vivió 17 años más cuando llegó a Egipto. Pero note que si nos comparamos el tiempo que él peregrinó y fue aprendiendo cosas Jacob, es muy corto el tiempo que él realmente vivió. A veces nos afligimos porque decimos: ¿cuándo voy a crecer? Pues, hermano, no se vaya a ese problema, porque tiempo hay, porque acá vamos a vivir un poco, pero nos espera la eternidad, donde el Señor se va a regocijar en su vida, en la vida que Él plantó en nosotros. Pero mientras estamos acá, no importa si un año, un mes, 10 años, realmente quizá hemos llegado a la plenitud y hemos llegado a alcanzar un poco de fidelidad por la misericordia del Señor. Pero lo importante es llegar. Lo importante, hay un gobernador que dice: no importa cómo llegamos, sino que llegamos, no se entiende bien. Bueno, lo importante, hermano, es crecer, es poder entender, hermano, el propósito de Dios. Porque realmente Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Y en este momento que Él llegó enfermo. Y así nosotros cargamos con este cuerpo, hermano. ¿Por qué Dios no nos da crecimiento, no nos da esa madurez cuando parece que somos jóvenes, somos fuertes? Parece que el Señor a lo último está haciendo los detalles en nuestra vida. Parece que hemos conocido al Señor, quizá mucho tiempo hemos perdido. Pero, hermano, vemos que a pesar de que Jacob está enfermo, está anciano, está débil, eso no es un impedimento para que él haga la obra del Señor. Por eso vemos, dice en el verso 2 del capítulo 48: y se le hizo saber a Jacob diciendo: y aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? Entonces se esforzó, dice. Se esforzó. Tuvo que tomar fuerza, sacar fuerza. Ya estaba terminando su carrera. Pero se esfuerza. Porque ¿qué va a hacer? Vuelvo a preguntar, ¿qué va a hacer Jacob? Tiene que bendecir. Qué raro, ¿no? Porque, vuelvo a decir, ya no somos egoístas. Yo estoy pensando en lo que a mí me falta, en lo que yo quiero, como yo quiero las cosas. Pero Jacob está mirando que él tiene que bendecir a los que van a quedar. Él se va a levantar porque el propósito de Dios no es solamente para él. Es para José, y es para Efraín y Manasés, y es para sus hijos. Y esto es realmente, verdaderamente lo que nosotros hacemos cuando nos rendimos al Señor. Realmente, cuando crecemos, dejamos de mirar por nosotros, por nuestras necesidades primeramente. Yo sé que todos tenemos necesidades, especialmente los que están en la obra, hermano, tenemos mucha necesidad con muchas cosas, con nuestra familia. Pero aprendemos poco a poco a poner también en primer lugar al Señor. Primer lugar al Señor. Y eso solamente el Señor nos da la fuerza. Dice en 2 de Corintios, vamos a leer capítulo 5 en el verso 8. 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 8. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, va a ser todo perfecto. Y dice Pablo: más quisiéramos estar sin este cuerpo pesado que se nos revela, que a veces no quiere venir al culto, no quiere orar, no quiere leer la palabra.
este cuerpo que es dominado por la vieja creación. Y quisiéramos, dice, estar presente al Señor. Pero ahora dice una cosa en el verso 9. Note, acá vemos la palabra de un hermano maduro. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Vemos que Jacob toma dominio sobre su debilidad. Y esto es algo que, hermano, esto vamos aprendiendo. Esto es algo que solamente cuando alcanzamos algo de amor y de espiritualidad verdadera podemos hacer. Yo vuelvo a decir, hermano, usted vaya y sáquele un juguete a Misael. Bueno, a veces me sorprende Misael, pero no quiero hablar bien. Pero si usted le saca, no le va a dar fácilmente, porque el niño es egocéntrico. El niño, aún en la psicología, bueno, hay algunos que se encargan de ver la ciencia del hombre, y el niño está inmerso en su mundo, en lo que es él, es egocéntrico. Y así es el creyente cuando recién comienza, piensa en él. Y bueno, y no le importa a su hermano, no le importa a su hermana. Bueno, pero va a crecer. Cuando yo era niño, pensaba como niño. El Señor se va a ocupar, hermano, a veces de agarrarnos como a limonero para que crezcamos, porque Él nos ama. Él quiere que nosotros llevemos el verdadero fruto. No quiere un fruto fingido, obligado. Nosotros podemos hacer fingidamente todas estas cosas y no es fruto. Es una religiosidad. Podemos hacer porque otro nos mira, porque nosotros deseamos ser así, pero no somos así. Saúl, en un momento, dice que se dio cuenta que algunos no estaban de acuerdo con que él sea rey, y ¿qué hizo? Disimuló, dice. Mas él disimuló, y parece espiritual, pero no es lo mismo disimular que haya fruto verdadero en nuestra vida. En cambio, David era. Porque Dios trabajó, y Dios a veces permite la humillación, permite el fracaso en nuestra vida, para que realmente seamos agradables al Señor. Nosotros tenemos que pensar, a veces nosotros pensamos solamente en nosotros, en lo que me está pasando a mí, pero acuérdese que Dios está haciendo en nosotros una obra que va a beneficiar a todos. Si uno de nosotros se rinde al Señor, muchos van a ser beneficiados. Pero eso, hermanos, solamente nos damos cuenta cuando vamos creciendo. Hay creyente, decía el hermano Samuel, que el otro día leyó y mandó, hay un hermano que dice, yo voy a ser santo, dice, cuando venga el Señor, dice. Y más o menos así pensamos nosotros. Bueno, cuando yo esté en el cielo, yo voy a ser perfecto y me voy a rendir al Señor. Bueno, ahí no va a haber carne, no vale. Ese no vale. Nosotros hoy, hermano, por amor al Señor, procuramos serle agradables. Procuramos que el Señor haga una obra en nuestra vida. ¿Y cómo es la obra de Dios? Por fe. Tenemos que creer, hermano, la palabra. Creer profundamente la palabra, hermano. Otra cosa no podemos hacer. Y buscar ser agradable al corazón del Señor. Y vemos esto en el lecho de muerte con Jacob. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el último momento. Ayúdale con la Biblia. Yo, dice, quiero que seas fiel, que te mantengas fiel hasta la muerte. Hasta la muerte.
porque yo te daré la corona. Y así vemos a Jacob, entendió todo Jacob. Jacob entendió que él tenía una responsabilidad de ser fiel. Y a veces eso nosotros no entendemos, hermano. No entendemos que el Señor nos llamó realmente a ser de bendición a otros. Parece que no nos preocupamos. Vení acá adelante. Acá adelante. Y por eso nosotros muchas veces no cumplimos con lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. No cumplir de una manera en nuestra fuerza, sino que nosotros no tenemos en cuenta lo que Dios quiere hacer. Pero Dios quiere que podamos llegar a ser fiel. Y esto hasta el día de nuestra muerte podemos ser fieles. No importa si somos jóvenes o si somos viejos. No importa en la etapa en que estemos. Hermanos, podemos ser de bendición al Señor. Y esto nosotros tenemos que ver. Bendición al Señor y bendición sobre todo a nuestros hermanos. Pero debemos buscar realmente esto. Porque un día, dice la palabra, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, dice en el verso 58. 1 Corintios capítulo 15 en el verso 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo. Esto tenemos que saber. Si usted viene y está esperando a un hermano con un mate acá, ahora que hace frío, o con un poco de agua, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, lo poquito que podemos hacer, lo poquito o lo mucho que el Señor en su misericordia nos permite hacer, hermano, usted no se imagina lo que va a repercutir en la eternidad. No perdamos tiempo, hermano. Seamos como Jacob. Jacob venció su debilidad, su enfermedad, para levantarse. No fue un obstáculo. Él quiso ser fiel hasta la muerte. En el camino del Señor no hay jubilación. No hay vacación. No. Hasta lo último. Acá no hay, hermano, día feriado. Acá hay que trabajar. Y trabajar para la gloria y honra del Señor. Queremos ser útiles hasta lo último. Y así vemos a Jacob. Y también lo que vemos, vamos a volver en Génesis capítulo 48, en el verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Note que él quiso aprovechar a su padre. Acá vemos la actitud, por un lado, la actitud de Jacob, pero ahora vemos también la actitud de José. Él toma a Manasés y a Efraín, porque sabía que ya había llegado su tiempo de irse, y Jacob realmente había llegado a la madurez y sabía que había bendición allí. Quiso que sus hijos sean bendecidos por su padre antes de partir. Se juntaron dos hombres de fe acá, pero verdaderamente dos de fe. A veces nosotros, vuelvo a decir, pensamos que un hermano o una hermana tiene fe por los años que tiene en el Señor y no tiene fe. Resultamos, no es que tiene tanta fe en verdad. Pero cuando se juntan dos de fe, Jacob tiene fe y se levanta. Y se apura José porque tiene fe y quiere realmente alcanzar también lo que tiene Jacob. Y podemos aprender, hermano, mucho de estas cosas, de estas actitudes, especialmente la de José. Vamos a ver en Proverbios capítulo 16, en el verso 31. Proverbios capítulo 16, en el verso 31. Dice la palabra: corona de honra es la vejez. Parece que todo el que es viejo parece que tiene una corona de honra.
Pero vamos a seguir leyendo. Que se halla en el camino de justicia. Ahí vemos. Qué hermoso es poder llegar a la vejez como llegó Jacob. Si usted se encontraba a Jacob en el camino cuando puso las varas y bueno, un poco raro lo que hizo, aunque Dios permitió y estaba todo bajo el propósito de Dios, y se llevó todas las ovejitas de Labán. Era un hombre intrépido, Jacob, pero Dios estaba trabajando en su vida. Y ahora vemos que él es realmente un anciano que anduvo en el camino de fe. Dios trabajó especialmente sus últimos años incansablemente y llegó a ser muy espiritual. Y esto le hizo de gran valor delante de los ojos de otro espiritual que era José. Y así, hermanos, los hermanos más maduros, bueno, realmente deben ser valorados. A veces hacemos grandes kilómetros o viajes o esfuerzos para estar con una persona que ni conoce al Señor. Pero a veces, hermano, no somos como José. Se apuró para aprovechar a Jacob, su padre. Realmente él tenía una verdadera corona, ya él verdaderamente se comportaba como un vencedor. Hermano, debemos aprovechar y valorar a los hermanos que son más espirituales. No debemos idolatrarlos, no debemos confundir, darle valor, alentarle con idolatrarle, porque si no después, decía una hermana hace muchos años atrás, murió un hermoso instrumento de Dios y decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Se murió el hermano, dice. Y hay que seguir adelante. El hermano ya se fue con el Señor, pero estaba idolatrando a un hermano. No, porque nadie es imprescindible, el Señor sigue siendo el mismo. El Señor se va a encargar. Quizás es tiempo de que el Señor levante uno de entre el pueblo. Es la oportunidad para que el Señor siga mostrando que Él sigue siendo fiel. Pero sí debemos estimar a los hermanos que son así, que han andado y realmente han andado su vida en el camino de rectitud, han dado por fe, tienen un testimonio de fe. Debemos aprender a honrarles. En el Salmo 92, en el verso 12, note cómo describe este salmo tan hermoso, cómo es la vida del creyente. Salmo 92 en el verso 12. Parece que el justo se va envejeciendo y cada día se acuerda menos, tiene menos fuerza. Pero a los ojos de Dios no es así. Cuando alguien cumple años, a mí me gusta dedicarle este verso, porque por ahí se me está cayendo un poco las chapas, decimos. Pero Dios, ¿cómo ve? Dice la palabra, el justo florecerá como la palmera. ¿Qué es lo que veía Dios en Jacob? Dios no veía un viejo ahí todo demacrado. Dios veía un hombre que estaba florecido. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y dice en el verso 14, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Así le vemos a Jacob, plantado, firme, y le vemos que se levanta, dice que se esforzó. Sin duda el Señor le habrá dado fuerza para levantarse. Hermano, esto debe ser para nosotros un aliento, porque muchas veces nosotros decimos, no puedo más. Pero hasta la vejez, dice la palabra. Hasta la vejez. Hay un pasaje muy hermoso que dice, hasta la vejez yo soportaré. Yo sostendré. El Señor le va a sostener. El Señor cumplirá su propósito en aquel que está vigoroso. No debemos, hermano, permitir que la debilidad nos gane o se apodere de nosotros, razonamiento. A veces entra en nosotros esa depresión. No. Porque la palabra dice, estarán
vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Así son los hermanos verdaderamente que han andado con el Señor toda su vida, ya están establecidos en los atrios. El atrio es la entrada, y ellos son los que están recibiendo a los que están fuera. Usted cuando ingresa a un lugar y le atienden bien, seguramente hay alguien en la puerta y vení, hermano, entra. Ese es un hermano que está en el atrio. No queremos poner una zarza para que le reciba a los hermanos. ¿De dónde venís? Ahora te acordás de venir. Sí, una vuelta me dijeron. Ahora vení, dice. Y sí. Pero ellos están en los atrios para abrir las puertas a aquellos que entran, para dar refugio, sombra y alimento. Así fue Jacob. Por eso él bendijo. Bendecid, bendecid y no maldigáis, dice la palabra. Estos son los espirituales, vuelvo a decir, hermano. Qué lindo, hermano. Yo realmente quiero llegar ahí. Vamos a leer en Proverbios 18, en el verso 4. Proverbios, capítulo 18, en el verso 4. Y dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. No del niño, del hombre. Cuando habla aquí de hombre se refiere a uno que tiene experiencia, de un verdadero hombre. Así como dice en Efesios capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón, de un hombre perfecto. Acá tiene el mismo significado, un hombre maduro. Son aguas, las aguas más frescas que hay son las que son profundas. Cuando estamos cansados y el Señor saca de ese pozo profundo y nos da, somos refrescados. Pero ya tiene realmente Dios trabajó mucho y cavó mucho en el corazón del hombre. Y dice: y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Otra versión dice: la fuente de la madurez. Y bueno, y esto, hermano, yo vuelvo a decir, muchas veces no tiene relación con la edad. Y aunque a veces sí, mayormente sí, pero a veces no. Otras veces encontramos que ¿cuántos años nos congregamos? Pero tira el agua y sale natural. No es tan profundo lo que va a decir. Pero cuando el creyente se sometió al trabajo de Dios en su vida, Dios empezó a hacer un profundo pozo y cavó más. En cada experiencia cavó más. En una ocasión fui al interior de Formosa y fuimos a un lugar donde no había luz y me sirvieron agua, hermano. Y cuando me sirvieron agua helada. Y yo digo, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde? ¿Cómo? Y el hermano tenía un pozo profundo, hermano, y sacaba las botellas así, y ahí, hermano, estaba como para tomar, hermano, un buen tereré. Bueno, ¿cuánto habrá trabajado para llegar bien abajo? Y así es con nosotros, hermano. Queremos ser de bendición, pero Dios tiene que trabajar en nuestra vida. ¿Cuánto trabajó en la vida de Jacob? Vemos. Pero ¿cuánto Dios ha trabajado en la vida de los hermanos que llegan a ser un pozo profundo, que llegan a ser de bendición a otros? No sabemos. Bueno, si Dios está trabajando en su vida, alégrese. Está haciendo hondo el pozo. Nada más. No se vaya a preocupar. Vamos a ponerle la tapa para que no entren los mosquitos nomás. Pero deje que el Señor siga trabajando en su vida. 50 minutos, hermano. Hasta acá vamos a dejar. Que el Señor bendiga la palabra.
jamás será un perdedor. No le faltarán las luchas, tampoco la soledad. En victoria o en derrota, él siempre regresará a Gilgal. Él sabe que alcanzará suma distinción si tentado en todo es, mas sin sucumbir. No se detendrá jamás para lamentar las penas que son de aquí y aquí quedará. El que corre en la gracia anhela el mejor lugar. Él quiere reinar con Cristo, rechaza un sitio menor. Inmutable es su fe, su meta es ganar a Cristo acá. Aflicciones por doquier sufre el corredor, el grato aroma de Cristo exhala después. Doblegarse es lo primero, luego la exaltación, lo contrario será en vano, no vale con Dios. La esperanza de una herencia fortalece al corredor. Ciertamente muchas voces quieren hacerle fluctuar, mas solamente él escucha la voz de